La fiebre amarilla. El hombre va como los peones, de casilla en casilla, sin poder atrapar a la dama. Francisco de Quevedo. Aquel verano, doña Julia decidió retrasar su viaje al Cortijo de las Jácaras. En las tertulias había nacido la idea de sacar la primera revista literaria de la ciudad, a la que pensaban dar el título de Correo Literario y Económico de Sevilla. Todos los días, la casa se llenaba de hombres como Alberto Lista, José María Blanco White o Manuel María de Mármol con sus propuestas. Prefirió que Abel se tomase un descanso, que acompañase a Rosario y Guiomar al campo y que lo preparasen todo para cuando ella llegara. Lo que no podía imaginar era que esa decisión iba a costarle la vida. La epidemia de fiebre amarilla llegó en un barco procedente de Cuba y comenzó a sentirse en Triana. Cogió a todos los médicos por sorpresa porque se trataba de un mal que olía a Amazonía y trópicos y en Europa estaban más acostumbrados a tratar con la peste. En apenas 4 meses, Sevilla entera sucumbió a la enfermedad. Como únicas medidas profilácticas, decidieron incomunicar a los contagiados y cerrar el teatro. Pero se negaron a suspender las misas en las iglesias, prohibir reuniones para rezar el rosario, organizar rogativas o celebrar procesiones para implorar el auxilio divino. En vista de que esas manifestaciones religiosas no llamaron la atención de Dios y que no hizo nada para evitar el avance de la epidemia, la población decidió constituir una misión en la que los predicadores fervorosos exhortaban a la oración y a la penitencia. A partir de ese momento se sucedieron sin interrupción novenas, octavarios, quinarios, funciones de iglesia y procesiones devotas. Algunos comenzaron a culpar de la desgracia a los pecados de los sevillanos, que en los últimos tiempos estaban alocados con el teatro, la ópera, los carnavales, subyugados por corrientes intelectuales que llegaban desde Europa. El terror desatado por la enfermedad era tan grande que hubo sacerdotes que se negaron a auxiliar espiritualmente a los contagiados. La gente se enfadó tanto que una turba enfervorizada intentó incendiar la parroquia de San Vicente, porque el cura no atendía a la insistente demanda de los fieles. El convento de Santa Isabel, en el que doña Julia trabajaba como voluntaria, fue uno de los pocos que no se desentendieron de los enfermos. Crearon unas juntas de piedad que se ofrecían para el traslado de cadáveres, mientras que los hermanos de la caridad recogían en las calles solitarias, solicitando limosna para los necesitados. Doña Julia se empeñó en ayudar a las hermanas, más por el compromiso adquirido de antemano que por verdadero deseo de socorrer al prójimo. «Váyase, señora, que esto es contagioso y usted no tiene edad», le decía la Madre Superiora cuando la veía remangada sujetando la amarillenta cabeza de los enfermos para que bebiesen un poco de agua. «Usted ya ha hecho bastante». «¿Me está llamando vieja?», preguntaba indignada. «A mí no me dice ninguna monja lo que tengo o no que hacer». Y seguía a lo suyo. Los contagiados tenían fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolores de cabeza y perdían las ganas de comer. Los que empeoraban terminaban sus días entre vómitos, dolores abdominales y hemorragias nasales, hasta que dejaban de orinar y les llegaba la muerte en menos de 10 días. Doña Julia se afanaba en darles agua, colocarles paños húmedos en el cuerpo para que les bajase la fiebre, ayudaba a las monjitas a fumigar los pasillos y las salas del convento con ácido sulfúrico y nítrico para frenar el avance de la enfermedad. Odiaba tanto la muerte que se enfrentaba a ella con rabia y desesperación. Jamás pudo llegar a comprenderla y perdía la cuenta de las horas que se pasaba en el convento. Se quedaba allí hasta bien entrada la tarde, acababa agotada física y mentalmente. Por eso no pudo reconocer los primeros síntomas de la enfermedad y pensó que se trataba simplemente de cansancio. Uno de esos días llegó a la casa casi de noche. Sentía ardor en las mejillas y le dolían las piernas, pero le apetecía sentarse frente a la chimenea, aunque estuviese apagada. Cristóbal Zapata aún trasteaba en la imprenta y ella se sentía tan sola que le pidió que la acompañase. Él accedió con un leve asentimiento, con la mirada baja. Se sentaron delante del hogar como no lo habían hecho nunca. Ella recostada sobre el diván de terciopelo y Cristóbal enfrente. Por un momento el maestro de taller la observó nubilado. El reflejo de las velas dibujaba sombras doradas en su rostro, aún hermoso para él. Ahogó un suspiro al pensar lo rápido que pasaba el tiempo.
Pese a todo, se dio cuenta de que jamás había perdido la esperanza de que ella le amase algún día, aunque ahora ya no fuera la espiga altiva y sublime que hacía que les hirviese la sangre cuando pasaba por su lado. Esa frescura había desaparecido y lo que quedaba frente a él era una abuela que aún retenía la elegancia de antaño. ¿Podría hacerme un favor, Cristóbal?, preguntó ella, interrumpiéndole los pensamientos. Por supuesto, ya sabe que estoy a su entera disposición. Me gustaría que fuese a la bodega y que buscase una botella de vino, del bueno, ese que Monsieur Verdoux trajo de Burdeos, y traiga 2 copas. Bebieron la primera de un trago sin formalismos y en la segunda se permitieron hacer un brindis y degustarlo. Cuando la terminaron, doña Julia estiró la mano y pidió que volviera a servirle. Tenía los ojos vidriosos y las mejillas sonrojadas. No debería, susurró Cristóbal. Lléneme la copa, Cristóbal, ya soy mayorcita, sonrió ella mirándole de forma maternal. Es usted tan formal, siempre cuidando de mí. ¿Qué hubiera hecho yo si no le hubiera tenido a mi lado? ¿No le ha resultado tedioso pasarse la vida ayudándome? Él bajó los ojos silencioso mientras le servía el vino. Ella siguió hablando. No se lo he dicho nunca, pero se lo agradezco, suspiró. Viuda por partida doble. Apenas me di cuenta la primera vez, pero la segunda, Dios, fue tan doloroso. ¿Sabe, Cristóbal? Me dolía tanto el corazón cuando murió León que pensé que no iba a poder seguir viviendo. No tenía ganas de levantarme ni de ver a nadie, solo quería estar al lado de mi esposo. Pero gracias a gente como mamita Lula y usted, conseguí mantenerme a flote. Gracias, repitió antes de beber otro trago de vino. Cristóbal continuó callado. Sé que la gente murmuraba a mis espaldas, siguió diciendo doña Julia, apoyando la copa en su frente, sintiendo alivio por su frescor. La hija de un boticario que se casó con el próspero impresor, que enviudó y que después se casó con un pirata. ¿No es así como llamaban a León? No esperó respuesta y volvió a beber. Luego no he dejado de estar presente en sus chismorreos de mercado, en sus cotilleos, siempre mirándome por ser capaz de hacer lo que nunca se atrevió a hacer nadie. Sin embargo, usted no me juzgaba, siempre fiel. Ahora pienso que fui muy egoísta porque jamás le pregunté cómo se sentía, si se encontraba bien, si era feliz. Era feliz, Cristóbal. Déjelo ya, por favor, musitó él. Cuénteme algo de su vida. He hecho mucho de menos a su esposa cuando murió. Dígame. Por favor, cállese. Cristóbal se levantó de la silla para marcharse, pero al pasar por el lado de doña Julia, ella le retuvo sujetándole del antebrazo. ¿Qué le ocurre? Se ha pasado la vida cuidando de mí, ayudándome para que no me cayese, convertido en mi sombra, y ahora que le tiendo mi mano no quiere aceptarla. Parece que estoy huyendo de mí. Comenzaron a resbalar por las mejillas de Cristóbal unas imperceptibles lágrimas. Sintió pánico de que ella se diese cuenta y se zafó de su mano para marcharse a llorar a su cuarto, como un niño. 2 días después, doña Julia ya no podía levantarse de la cama. En cuanto las sirvientas y los empleados de la imprenta se percataron de que la señora estaba enferma, abandonaron la casa, igual que ratas en un naufragio. Solo quedó Cristóbal para atenderla, porque Cristo también se negó a quedarse allí. En los últimos momentos, el maestro de taller se mantuvo a su lado como siempre, a los pies de ese lecho que él quiso compartir con ella. Le ponía toallas húmedas y le sujetaba la frente cuando vomitaba, le preparaba sopas de pollo y vigilaba su sueño. Estuvo así varios días, hasta que la vio amarilla, con el cabello húmedo, los ojos hundidos en las cuencas y los labios resecos, llenos de costras. Entonces supo que esos eran sus últimos momentos en la tierra y se sentó a su lado para acompañarla también en ese trance. Nunca eché de menos a mi esposa porque nunca la amé, le dijo de pronto, convencido de que era la última oportunidad que tenía de abrirle su corazón. Doña Julia entreabrió los párpados. No merezco su agradecimiento. Todo lo que hice lo hice por egoísmo, por estar junto a usted, por hacerme más valioso a sus ojos. Si no podía habitar su cuerpo, al menos quería habitar su mente. ¿No lo comprende? La amo, siempre la he amado y siempre la amaré. Enterró la cabeza entre las manos y aspiró de forma ahogada. Fue entonces cuando ella se percató de que estaba llorando. «Oh, Cristóbal, cuánto lo siento», susurró conmovida. Levantó su brazo con mucho esfuerzo y acarició el cabello ya escaso del hombre. Él sintió los finos dedos en su cabeza, aquellos maravillosos dedos que tanto había deseado, aquellos que alguna vez rozó sin que ella pareciera darse cuenta en el trajín del trabajo diario. Un irrefrenable impulso le obligó a atrapar su muñeca. Se llevó la mano de la mujer que había amado durante toda la vida a la boca
y besó la palma con desesperación. La amo, murmuraba él sin dejar de besarla. Siempre la he amado desde que la conocí el día que don Diego López de Haro la trajo a la imprenta para presentarla como su nueva esposa. Por eso lo hice. Cuando don Diego murió pensé que podría conquistarla, pero apareció él. Él sollozó. Dios, nunca pensé que usted le aceptaría. Yo era la persona que siempre estaba a su lado, la que le ayudaba, en la que podía confiar su vida y su negocio. ¿Por qué lo elegía a él? Seguía besando la mano de doña Julia. Ese pirata la engañaba, salía a escondidas por la noche, no era trigo limpio, tenía secretos, todo el mundo lo sabía, todo el mundo menos usted. Por eso tuve que hacerlo. No fue fácil, yo nunca había matado a nadie y nunca lo he vuelto a hacer. ¿Matar? ¿Matar a quién?, balbuceó ella. Y entonces reaccionó. León, susurró. Cristóbal sintió que la mano de doña Julia se cerraba en un puño. Levantó la cabeza. Tenía su mirada fija en él, una mirada incrédula, vidriosa. Usted lo mató, masculló. Lo hice por nosotros, se justificó el maestro de taller. Sin él estábamos mejor, mucho mejor. Hemos estado mucho mejor. Doña Julia intentó incorporarse, pero sintió que no tenía fuerzas. Unos estertores le sacudían el pecho y comenzó a convulsionarse, echando espuma por la boca. Cristóbal apartó las sábanas, desató los lazos del camisón a tirones, sintiéndose él también muy fatigado. La llamaba por su nombre de pila, sin formalismos, como siempre había deseado llamarla. Julia, Julia, amor. Pero no reaccionaba. La tenía frente a él, pero estaba como muerta. Quizá ya estuviese muerta. Sacudió el cuerpo de su amada, frotando su espalda, zarandeándola, intentando expulsar la maldita fiebre amarilla. A golpes si hacía falta. Julia, Julia. Hasta que se dio cuenta de que ella ya llevaba demasiado tiempo con los ojos cerrados, inerme, silenciosa, y él mismo se sintió morir. Un nudo de angustia se aferró a su pecho, una agonía amarga que le impedía respirar. Se tumbó a su lado en la cama, el lugar que por derecho le pertenecía. Le había pertenecido siempre. Estiró la mano para rozar la cara apagada de su amor. Una última caricia. Te quiero, Julia, susurró. Como si se tratase de palabras mágicas, ella pareció recobrar por un instante el sentido y abrió los ojos sin brillo, los ojos de una muerta. Volvió la cabeza y lo miró inexpresiva, entonces levantó el brazo con mucho esfuerzo y apartó de un manotazo insólitamente vigoroso la mano de Cristóbal. Después cerró de nuevo los párpados y murió. A Abel le dio igual que le recordasen que era un completo error enterrar a los que habían muerto de fiebre amarilla en los templos. Encargó una urna de plomo de 3 milímetros de espesor y otra de mármol rojo. Metió en la primera el cadáver de su madre y esta en el de mármol, convencido de que así sería imposible que saliese la enfermedad. Se negó en redondo a que la persona al que le había traído al mundo descansase en una fosa común, cuando ella misma se había tomado tanto trabajo en juntar en la capilla de la catedral a todas las personas que fueron importantes en su vida. La colocó entre León y mamita Lula, bajo la atenta mirada de vidrio de la turca. En el fondo de su corazón supo que había hecho lo correcto. Pero no todos los muertos corrieron la misma suerte. La enfermedad había causado tantas bajas que los sevillanos no tenían más opción que amontonar los cadáveres en las puertas de la ciudad, de donde los recogían las juntas de piedad para apilarlos en carros alquilados por el ayuntamiento. Los llevaban hasta 2 fosas comunes improvisadas, una en el Prado de San Sebastián, junto a la ermita del Santo, y otra en la Macarena, cerca de la de San Onofre. La epidemia de fiebre amarilla que sacudió la ciudad de Sevilla se cobró más de 15.000 vidas. El ayuntamiento gastó 1 millón de reales en ácido sulfúrico y nítrico para fumigar las casas y las viviendas. Las familias sacaron de las casas los muebles, las camas, sábanas, mantas, colchones, toallas, ropa y enseres personales de los fallecidos, y lo quemaron todo en una pira que ardió con fragor de infierno, pero que todos vieron como un fuego purificador. Cuando el sabio añejo se enteró de que doña Julia había abandonado el mundo de los vivos, se dirigió a la imprenta. Entró como una exhalación, tenía prisa, quería registrar la casa antes de que llegase Abel de Carmona para encargarse del sepelio. Encontró a Cristóbal solo, abatido, con muy mal aspecto, rodeado de botellas vacías, bebiendo a morro de una de ellas. A Fernando Álvarez poco le importó su sufrimiento.
Le miró de soslayo y sin saludarle siquiera comenzó a recorrer las habitaciones una por una, abriendo y cerrando puertas, cajones, armarios. Estaba convencido de que Cristóbal fue un incompetente a lo largo de todos esos años, seguro de que en esa casa se escondía lo que él llevaba años buscando. «Váyase de aquí», le gritó Cristóbal cuando escuchó los ruidos y no pudo reconocerle entre la bruma del alcohol. «Cállate, estúpido, es nuestro momento. Ya no hay momentos, ella ha muerto. Ya no hay nada, nada». Cristóbal se incorporó de la silla, trastabillando hasta llegar a la altura de Fernando Álvarez, que en ese preciso instante rebuscaba en uno de los cajones del trinchero. El maestro de taller le aferró del hombro, obligándole a darse la vuelta, sujetándose a las solapas de su casaca para no caer. «Váyase de aquí, esta es mi casa, la casa de Julia, la mía». «Estás borracho», le dijo Fernando Álvarez con desprecio, intentando zafarse de él, pero el maestro de taller no le soltaba. «Por su culpa, por lo que me vi obligado a hacer siguiendo sus indicaciones. Ella ha muerto despreciándome. Salga de esta casa», le dijo con voz paspotosa antes de escupirle en la cara. Fernando Álvarez se limpió el rostro con gesto de repugnancia y le observó, y le obedeció. Se dio cuenta de que ese hombre estaba lo suficientemente loco como para matarle allí mismo. No podía imaginar que ya le había matado sin darse cuenta, de una forma sutil. Una semana más tarde, Fernando Álvarez murió de fiebre amarilla sin que muchos llegaran a saber que tras él se escondía el popular y recalcitrante Sabio Añejo. Uno de los carros de las Juntas de Piedad recogió el cadáver de Cristóbal Zapata. Murió 5 días después que doña Julia, también en la imprenta, en su humilde habitación del sótano. Estaba solo. Lo enterraron en la fosa común del Prado de San Sebastián sin mucha parafernalia, porque el sacerdote que leía el responso no tenía ánimo para improvisar panegíricos por gente a la que no conocía de nada, y además le daba miedo contagiarse de los muertos. Cristo estuvo presente viendo cómo la tierra cubría el cuerpo de su padre. Se mordió el labio inferior, apretando los puños, y lo sintió. Pudo percibirlo recorriendo su cuerpo, lo sintió, como un fuego abrasador que le cegaba, un sentimiento mucho más fuerte que el dolor de perder a un padre, más vivo y poderoso que la amistad o el amor o la pasión. Eso era el odio. Como la epidemia de fiebre amarilla coincidió con los albores del nuevo siglo, las anotaciones que a partir de entonces se hicieron en el libro sin nombre se dividieron en 2 apartados: lo que había ocurrido antes y lo que sucedió después de la muerte de doña Julia. Abel tuvo que asumir por fin la total responsabilidad, y aquí se imprimen libros, porque era más que evidente que ya no podía consultar con su madre las decisiones importantes. Lo primero que hizo antes de que su mujer y su hija regresaran del campo fue abrir las jaulas del patio para que los pájaros escapasen volando de esa desolación. Nunca le gustó coartar la libertad de aquellos a los que la naturaleza había dotado de alas. Además, tuvo miedo de que entre sus plumas se pudiera esconder alguna miasma de la enfermedad, porque hasta ese momento ni un solo médico era capaz de explicar de qué manera se contagiaba. Hizo sacar a la calle todos los muebles, incluidas las máquinas de la imprenta y los trastos del desván, a pesar de que nadie había subido allí en los últimos meses. Quemó en una apocalíptica hoguera que organizó frente a la puerta de la imprenta las toallas, las sábanas, las frazadas, las cortinas, los manteles, las alfombras persas y los colchones. Encargó un ajuar nuevo, sencillo y sin complicaciones, porque no entendían nada de porcelana, puntillas y bordados. Roció el interior de la casa y los enseres con vitriolo y contrató una cuadrilla de obreros para que pintaran las habitaciones y los pasillos y encalasen el patio y la fachada. Después amontonó el mobiliario en el patio sin orden ni concierto. Por más que se concentró, fue incapaz de recordar cuál era el lugar del trinchero, cuál el de la mecedora o el de la cómoda de violín, a pesar de que cada uno de ellos había ocupado el mismo espacio desde que él llegó al mundo. Cuando lo hubo arreglado todo, dejó la casa, cerró la puerta con 7 llaves, atravesándola con una tranca de hierro que aseguró con un candado, y revisó una por una la firmeza de las cancelas de las ventanas. No quería que nadie entrase a robar aprovechando su ausencia. Sevilla sufría la convalecencia de la fiebre amarilla, soportando la miseria y el abandono de los que lograron sobrevivirla. Los alguaciles tenían la orden de vigilar las propiedades privadas de los piadosos con dinero, mientras que estos iban a las iglesias a rogar para que no les desvalijaran.
Los salteadores llevaban la cuenta de las casas en las que había sucumbido la familia al completo y sin miedo al contagio se adentraban antes de que pudiese aparecer alguien reclamando las pertenencias de los finados. El temor irracional le dio paso al egoísmo, la bellaquería y la poca vergüenza. El respeto por lo ajeno se saltó a la torera y como si la ley y la moralidad también se hubiesen disipado con el vitriolo y el ácido nítrico. En el mercado de las Gradas se podía encontrar candelabros de plata grabados con el escudo de arma de los señores de Fernández de Santillán, que habían fallecido 2 semanas antes, o la mantelería bordada con las iniciales de los Tellos, cuya casa fue saqueada mientras ellos aún agonizaban en sus camas. Abel se sintió conmocionado ante tanta degeneración y una mueca de rabia se reflejaba en su rostro cada vez que venían a contarle una de esas historias. Era incapaz de aceptar que las personas carecieran de escrúpulos en situaciones de dolor y que aprovechasen las desgracias ajenas para su beneficio. Prefirió mirar para otro lado y decidió marcharse al cortijo de las Jácaras junto a su esposa y su hija hasta que todo pasara. Tuvieron que esperar 4 meses para poder escuchar la ansiada noticia de que la epidemia de fiebre amarilla había remitido. Regresaron a Sevilla en plena Navidad. Nada más abrir la puerta de la casa, Rosario y Guiomar quedaron desoladas, y no solo por la falta de doña Julia, también porque su hogar tenía el penoso aspecto de un buque fantasma navegando a la deriva, envuelto en la niebla. Aquel lugar que en otros tiempos estuvo lleno de color, de visitas, de parloteos de sirvientas, de sesudas reflexiones de intelectuales famosos, de cantos de jilgueros y de olor a chocolate, ahora lucía decadente y opaco. Los geranios de los tiestos del patio se habían marchitado, sus hojas pardas taponaban el desagüe de la fuente de la que ya no fluía agua, solo unos berretes de óxido que como lágrimas de sangre se deslizaban desde el grifo hasta el suelo, sorteando las cagarrutas de los pájaros y los caracoles despistados. En los salones, los cristales de las ventanas filtraban la luz mortecina de un invierno que se presentó gris, a juego con el ánimo de los habitantes de la ciudad. La cocina, en la que antes flotaban aromas capaces de revolucionar los jugos estomacales, ahora estaba cubierta de una gruesa costra de hollín y grasa que costaría arrancar. La familia caminó haciendo el recuento de la añoranza, sus pisadas retumbaban por los corredores desnudos y la escalera. Visto desde el primer piso, el patio parecía una prendería con todos los muebles amontonados, medio cubiertos por sábanas polvorientas, como fantasmas desmayados. En los techos había cercos de humedades y algunos postigos se habían descolgado de las ventanas, pero por fortuna para Abel, Rosario ya había absorbido el carácter inquebrantable de doña Julia y se negó en redondo a dejarse doblegar por la melancolía. «Esto hay que ponerlo en marcha inmediatamente», dijo con determinación. Contrató a un par de hombres fornidos que les ayudasen a ubicar los muebles en su lugar, compró flores y pájaros y consiguió poner en marcha la fuente de los ángeles rollizos. 2 días después gorgoriteaba al ritmo del trinar de los jilgueros. Contrató una nueva corte de muchachas para el servicio, convencida de que serían igual de torpes que las anteriores y que tendría que andar detrás de ellas para que no estuvieran ociosas, pero no le importó, porque ya había pasado por eso y se sentía preparada para enfrentarlo. Después fue a casa del marqués de Gandul y le propuso volver a compartir las tardes de tertulias, convencida de que devolver la actividad cultural a aquí se imprimen libros sería bueno para recuperar la normalidad.